Les habla Gabriel Fernández y ya le doy la bienvenida a el doctor Hernán Jaureguiber, que de esto conoce, como usted sabe, bien, y tiene bastantes cosas para decir. ¿Cómo estás, Hernán? Y él, bueno, espero Está muy que bajito, pueda a ver, ser útil. está muy bajito. A ver, Ahí no, va. el bajito tuyo. Ujú. Lo bueno viene en frasco Eh, chico. sí, tal cual. Si lo sabrás. Bueno, a ver, Hernán, estamos leyendo acá los ejes No planteados sé por Javier Milei acerca de la reforma laboral. sí. Arranquemos. Tu mirada sobre esto para después derivar en la profundidad. De hecho, no perdería el tiempo de aire para pensar en mi juicio de valor, porque quienes me conocen y quienes conocen también el perfil editorial de Radiográfica, si está bien o está mal, no necesita aclararse, si agregar así a modo de comienzo, que es un espanto, un regreso a la Edad Media ¿Se casi, puede ¿sí? subir un poquito el volumen de el Meet? A A ver ver, si yo podemos escucharlo mejor a Jaureguiber. A ver, yo de chicos, acá ¿vos me mucho escuchás más no bien? puedo. A ver si se escucha Ahí, mejor a través de una suba de ahí, volumen nuestro. a ver, Vamos. ahí sí, Bueno, contame. No, ahí, pero a mí me parece importante, más allá del rechazo, describir lo que quieren hacer, porque tengo la sensación, viste que este gobierno se ha caracterizado desde las campañas a que dicen, no, va a privatizar todo. No, no lo va a terminar de hacer, no lo va a hacer. Viste, bueno, hay un montón de cosas que dice, te van a hacer trabajar 12 horas, y siempre aparece uno que dice, pero no lo va a hacer. Y resulta que después lo hacen. sí, claro, lógico, el gobierno ha avanzado sobre todo lo que fueron intenciones de los gobiernos de parecido signo anteriores, pero este tiene la audacia y ahora el respaldo, digamos, electoral y comunicacional para instalar esto que es, así como vos decís, te van a hacer trabajar 12 o más horas. Ujú. Yo igual eh, iría por el lado de recordar que el desgaste de los derechos laborales en los hechos, no en el derecho, tiene Ujú. larguísima data. Es decir, eh, esta idea que nosotros tuvimos, digo, los que tenemos cercanos a los 60, 60 y pico, 50 y pico también, cuanto más arriba te vas, es más probable que teníamos del trabajo fijo, del beneficio de tener una relación de dependencia, ya sea porque no hay otra opción y porque además te garantiza aquello que supone la relación de dependencia, que es la estabilidad y no tener que preocuparte de la supervivencia a cambio de un magro sueldo y demás, todo eso se ha ido diluyendo con el correr de las últimas décadas y ya los empleados fueron en dos categorías. No es lo mismo el empleado de una gran metalúrgica, de una metalmecánica, de una asociación bancaria, que el resto del empleado de comercio, etcétera, etcétera, de las pymes, por decirlo de alguna manera, Ujú. que estaban precarizados en los hechos, más la incorporación de estas nuevas figuras que todos conocemos del emprendedurismo y de ponerse un carrito en la calle, una moto, una bicicleta y ya pasar a ser un empleado gastronómico o vaya a saber qué cosa. Ujú. Bueno, eso estaba deteriorado Claro. en los hechos, pero teníamos la posibilidad del brocárdico jurídico para que eventualmente en un pleito uno pudiera reclamar toda esa marginalidad soportada, merced de la necesidad, y que un juez, interpretando las normas tuitivas, protectorias del derecho del trabajo argentino, que no es más que una de las tantas vertientes del occidente, pusiera un
un final litigioso y condenar a aquel beneficiario de la fuerza de trabajo que abusando de estas medidas precarias, bueno, le Me sacó el jugo. interesa Bueno, ahora situar un punto que creo que pasa desapercibido, ¿no? Y es que en el momento de mayor vigencia de las leyes laborales, fue el momento de mayor productividad en la República Argentina. Es decir, los volúmenes de producción en nuestro país fueron altos cuando el conjunto de la sociedad vivió bien. A medida que se precariza y se deshace el consumo interno, la sociedad cae junto con la producción. Digo porque en el afán propagandístico se dice, así trabajan de una vez, así, porque no quieren trabajar. Creo que es bueno aclarar eso. Mejor vive la sociedad, mejor produce. sí, por Lo supuesto, cual es además, obvio, eh, pero no es tan obvio, porque vos salís y no lo podés discutir en esos términos. sí, claro, bueno, el mito de que los empleados no trabajan, que ciertos empleados de ciertos rubros no trabajan, que los derechos son un privilegio, cuando no son más que la compensación de una situación de por sí desfavorable entre el capital y el trabajo, que ninguna empresa se fundió por una legislación laboral, que más aún en el momento de mayor productividad hubo mayor trabajo y el mayor trabajo le dio mayor productividad en un círculo virtuoso. Jamás se advirtió que, bueno, en fin, las empresas tuvieran, las empresas sólidas me refiero. Uh -huh. Ahora, si uno quiere hablar del aventurerismo y yo que no hice más que tomar helado, me pongo una cadena de heladerías con 2 pesos sacados a crédito y quiero que me la atiendan 20 muchachos 12 horas por día por turno, y bueno, efectivamente, posiblemente eso No en nuestro, funcione. en nuestro pasado inmediato hubiera resultado, entre otras cosas, una condena por abuso laboral, y entonces hubiera dicho al final no fue negocio en la heladería, Vos pero sabés en realidad que no fue. en ese marco, justamente, yo estoy sorprendido por algunas comunicaciones, lo contaba con algunos amigos ahí en el área periodística, em, grandes profesionales que te dicen, estoy precarizado, hago un trabajito y meto una factura y eso es lo que saco. Y estamos hablando, no lo voy a dar los nombres porque, bueno, puede llegar a malquistar, ¿no? A molestar. Pero no se trata solamente, porque la idea en alguna franja es que estamos hablando de el pobre y respetable señor que tira del carrito, ¿no? Acá enfrente y va pasando y va levantando cartones. O que estamos No, hablando del empleado de un comercio muy pequeño. Estamos hablando ya de una extensión que abarca el conjunto de la comunidad. Estamos ante una comunidad muy precarizada, por lo menos en los valores que conoció la Argentina. no sé, uno toma aquel título de mi hijo el doctor y piensa en doctor, piensa en médico. Uh -huh. Los históricos precarizados fueron los médicos hace décadas y décadas, que los médicos trabajan horas y horas por día en un sanatorio, en otro sanatorio, y emiten una factura y se tienen que pagar el monotributo. Igual que tengan la suerte de ganar muy bien, que encima pasan a ser responsables inscriptos y aparecen como empresarios de deporte, Uh -huh. cuando en realidad es el señor de delantal que conocimos siempre que nos salva la vida. Así que no es el hombre que tira del carrito, ni un changarín. El derecho argentino además no contempló nunca la changa. Claro. No se habría que remontarse a la Asamblea del año 13. Pero, eh, pero digamos, comprendiendo lo que vos decís, que hay franjas que por su propia vulnerabilidad tienen actividades de por sí precarias y por tanto el marco jurídico es precario. No, esto no es así. Hace décadas que personas que inclusive ostentan vivir bien viven en un marco jurídico sumamente precario. Claro, claro. Si pan para hoy y hambre para mañana. A ver, Hernán, estamos hablando con Hernán Jaureguiber. ¿Qué quiere hacer el gobierno y qué habría que hacer? ¿Cuál es tu mirada sobre este presente? Porque hay quienes dicen, bueno, hay que hacer una reforma laboral nada más que en otra dirección. ¿Qué te parece que habría que hacer?
No, no, bueno, yo he cubierto varias veces aquí mi opinión en radiográfica. Yo no creo que haya que hacerse ninguna reforma laboral, ninguna de las que pasaron. Primero, como Claro, en decía realidad lo que hay que hacer es Montesquieu, poner en marcha la economía. exactamente, Montesquieu fue uno de los grandes estudiosos del derecho comparado, armó todo su plataforma liberal, recordemos que era liberal, cuando liberal por ahí suponía otra idea hace 300 años o 250, que decía que más que cuando visitaba un país y estudiaba su derecho, más que importarle el contenido de ese derecho, se preocupaba en saber si ahí era cumplido ese derecho. ¿Sí? Ujú. Entonces lo primero que habría que hacer aquí es hacer funcionar la economía, las viejas normas que supimos conseguir junto a los laureles, y de ahí en más ver qué pequeños detalles podemos ir siempre progresivamente, siempre mejorando la condición del trabajador, nunca peyorizándola en pos del capital. Además, acá hace años que se habla de inversiones como si fuera un llamado al altruismo o a la filantropía. Yo no creo que una inversión le convenga a ningún país. Le conviene si ocupa un lugar donde ese país, representado por un Estado robusto, le pone las condiciones de utilidad. Y Ujú. qué mejores condiciones de utilidad que la extracción de un impuesto sobre las ganancias y un reparto de las ganancias en materia de derechos de aquellos que trabajan para que esa inversión se haga fuerte, se haga buena, se haga sólida, porque vale recordar que no es la riqueza la que hace el trabajo, sino el trabajo el que hace la riqueza, salvo que estemos hablando, como creo que lamentablemente en este momento del mundo, en este momento, ¿sí? Lo que hoy parece necio, como diría Silvio Rodríguez, parece ser que se trata de homenajear a Galperín, ¿sí? Y decirle Gracias. a, al empleado que se adapte, que ya va a ser feliz, como dijo el imbécil de Esteban Bullrich, que viva en la incertidumbre y goce con ello. Bueno, lo están cumpliendo. Claro. Desde entonces lo están Uno de los cumpliendo. elementos que ha levantado Polvareda es el tema de la indemnización, el juicio. Y se habla mucho de la industria del juicio, Hernán, como, bueno, cuestionando a los abogados, cuestionando a los trabajadores que reclaman por su derecho. Si se sanciona esta ley, casi quedamos sin derecho al pataleo, ¿no? Los trabajadores. Y más o menos, porque uno de los capítulos contempla, por ejemplo, una norma que ya existía, que era del tiempo de Caballo, que las costas de la primera instancia o única instancia, el derecho argentino tiene tres instancias, de la primera instancia, que es la que desarrolla el conocimiento de un juicio, intervienen los peritos, los forenses, por supuesto los abogados, que son los que llevan el reclamo y la defensa, bueno, que las costas no pueden superar el 25%, es decir, si a vos te cometieron un atropello sobre tus derechos, tuviste que iniciar un juicio. ¿Dónde necesitas? Un perito calígrafo porque los señores desconocen la firma, un perito médico porque desconocen también el diagnóstico que se dio, un perito contable porque, como todos sabemos, la mayoría está en negro, semi en negro, y algún otro perito más, más los abogados no pueden superar el 25%, cuando todos sabemos que la regulación del letrado, por lo menos del abogado, en primera instancia se lleva el 16 o el 17% Claro. que tiene que pagar el que pierde el juicio. No es que lo tiene que pagar el trabajador, lo paga el que pierde y está muy Claro. bien. Entonces acá se invierte y es, si vos perdés un juicio, pobre empresario, no te vamos a cargar con las costas, que las costas las financien los abogados, los médicos, los grafólogos, los calígrafos, perdón, los contadores, Sí, sí, bueno, sí. todos los que intervinieron en el juicio. Sería bueno también que lo paguen con su salario los jueces, porque los jueces
¿sí? Quedan al margen. Entonces que también, ya que hacen tanto la productividad, que se pongan los jueces también y que su salario se prorratee con la de los litigantes. Vamos a ver, duraría 5 minutos la ley. Créeme que duraría 5 minutos. Pero bueno, esto es lo que establece, y algo peor, establece que en caso de perder un juicio, el ajuste no es conforme lo que cree el juez, tratando de componer el tiempo de la demora de un juicio, que sabemos que dura entre 6 y 10 años, ¿sí? El deterioro de ese reclamo, que se actualice por IPC. Nada más, ¿no? El juez no puede usar otra fórmula de recomposición y lo puede pagar aunque haya perdido, diga que es un canalla, y que todo esto tiene 12 cuotas para pagar. Es decir, el trabajador empieza a ser una suerte de financista de las deudas del empresario, que un juez dijo que era un canalla, que lo tuvo en negro, etcétera, etcétera. Bueno, pese a que le diga todo eso, tiene posibilidad de cumplir el pago, después pasa por todas las instancias, 12 meses actualizado por IPC y demás, además de lo que dije de las costas del 25%. Vamos un toque a lo político para retomar con posterioridad el tema reforma laboral propiamente dicho, pero ¿qué puede llevar a un sector de la sociedad a suponer que algo así lo puede beneficiar? ¿Por qué razón ha habido cierta aquiescencia, ¿no?, para proclamas de esta naturaleza cuando es más o menos visible que puede damnificar? ¿Será que hay una generación que no lo vivió y que por lo tanto no sabe lo que implica cobrar en blanco mes a mes? ¿Será que, bueno, hay una propaganda mediática muy fuerte, que las conducciones propias son tenues? ¿Será que la acción cautivante del personaje que nos gobierna ha sido penetrante para sectores amplios que esperaban una mejoría en base a su desarrollo individual? ¿Cuál es tu mirada, Hernán, acerca de la inclinación que han mostrado algunos ciudadanos a respaldar políticas que en principio los perjudican? Mira, en mi modesta biblioteca que está aquí al lado mío, atrás mío, perdón, te voy a mostrar 2 libros de cabecera. ¿Sí? No sé si lo pueden ver ahí en el streaming, a ver para qué sale. ¿Sí? Bueno, por las dudas anda leyéndonos los títulos, así lo vemos mejor. No, no, Lo la doctrina entendemos. peronista del año 49, ¿sí? Ujú, sí, Edición del año 49. ujú, ¿Estamos claros? sí. Este es un libro que trataría de responderte la pregunta, pero me he encontrado con este otro que va a ayudar mucho más, ¿sí? Y que es un manual de psiquiatría, ¿sí? Que yo creo que a esta altura de los acontecimientos, me parece que todas y cada una de los factores que mencionaste concurren. No, no me parece que se pueda excluir. Ujú, Me parece que el más dominante en la escena es el hecho que mencionaste en primer término y que yo algo dije al comienzo, ¿no? Que hace muchos años que grandes franjas de trabajadores o de clase trabajadora, porque también el trabajador en estado pasivo, el desempleado, también no deja de ser un trabajador, ujú. han estado sumergidos en una precariedad fáctica, que a decir verdad, los juicios laborales que salen condenatorios y se cobran después de largos años, es una expresión absolutamente reducida del conflicto laboral. La mayoría de las inequidades que acompañaron estas décadas de precarización fáctica no tuvieron un replique en los tribunales ni una resolución. La gente no fue un abogado, nada, aceptó las condiciones, los 2 pesos que le ofrecían para arreglar el asunto. Solamente una mínima e insignificante porción llegó a los tribunales. De manera tal que entre los hechos y la reducida aplicación del derecho, reducida digo, no en calidad, sino en cantidad, no da como final que hay grandes franjas de clase trabajadora que no se vio beneficiado por estos derechos. Entonces miró
como privilegiados a aquella reducida masa de trabajadores. Por ejemplo, por decir uno, el bancario, el periodista. Los periodistas están precarizados en los hechos, pero los pocos que todavía están enmarcados en el viejo estatuto del periodista o en el viejo estatuto del viajante de comercio, o ya mencioné los bancarios, son una pequeña minoría y por el resto fueron mirados como, no como aspiración a llegar a ese lugar, sino como recelo de que por eso ellos no estaban en ese lugar. Me parece que hay algo de eso porque no es un periodo corto de la vida del país, sino que tiene por lo menos 4 décadas o 3 décadas cómodas de existencia, con mayor o menor intensidad según el periodo político. Claro, y hubo Pero varios tramos, pero creo que desde el 55 para acá se lanzó con una fuerte energía la propaganda antiobrera y antisindical. sí, la propaganda antiobrera sí, pero realmente creo que el primer traspié real, ¿sí?, de contundencia fue el año 75. ¿Sí? El Rodrigazo, la rápida reacción de la CGT, etcétera, etcétera, pero que ya eran los estertores de lo que no daba para más. Y de ahí en más fueron todos retrocesos menos algunos periodos de amesetamiento, de recuperación, digamos, casi pequeña, como cuando uno llega a la cima de un cerro y los tramos son muy pequeños, los que podría nombrar la etapa de Néstor Kirchner y Cristina. Por ejemplo, algo que además de ser importante en lo jurídico, es algo que duele, ¿sí?, es una de las normas abolidas por el decretazo del 3 de abril del 76 de Martínez de Oz, que digamos que pulverizó el texto de la ley de contrato de trabajo, que tenía 1 año y medio del esfuerzo de su autor, que también fue asesinado por la dictadura, me refiero a Norberto Centeno. Un artículo que se llama el artículo 66 sobre el ejercicio abusivo del ius variandi, ahora voy a explicar lo que es, fue una de las pocas normas recuperadas de aquella poda dictatorial, y la hizo el doctor Recalde, de quien próximamente va a ser 1 año que no nos acompaña. Y fue celebrado tanto por su contenido como por un reverdecer de viejas expectativas que en la segunda década del siglo XX, ¿sí?, o no me acuerdo si era el 2009 o el 2011, por ahí, ¿sí?, recuperaba la vigencia este artículo 66 sobre el ejercicio abusivo de ius variandi. Ahora nos Esta lo ley, explicás. como si fuera un Vamos a ir a la tanda, ensañamiento, vamos a ir a la tanda, no te vayas. Vamos a hablar de no me voy. eso, vamos a hablar de la CGT y vamos a hablar de lo que nos está quedando como trasfondo. Estamos en los especiales de la gráfica. Esta es una realización del conjunto del área periodística y técnica. Tanda y seguimos. Explícame lo que ibas a señalar. No, es conocido como ius variandi, Ujú. que es el derecho de la patronal de alterar conforme sus necesidades las condiciones de desarrollo Ujú, ujú. económico y productivo, y por lo tanto imponerlas entre otros a los trabajadores. Bien. Este ius variandi no puede ser que sea el derecho de variación de las condiciones conforme el artículo 66 de la ley creada por Norberto Centeno, la ley de contrato de trabajo, implica que no puede hacerlo en forma abusiva y sin el consentimiento del trabajador. ¿Qué pasa si hay un ejercicio abusivo del ius variandi? La dictadura, o sea, el Centeno, perdón, había pensado en 2 fórmulas. El trabajador se puede considerar despedido por ese abuso, o puede recurrir en auxilio de la justicia para que la justicia se pronuncie si eso es abusivo o no, y no colocarse en una situación de exclusión como única solución al tema. Felizmente
el doctor Recalde, en un proyecto que le pertenece, modificó nuevamente este artículo 66 y puso esta doble opción. Obviamente que, salvo que sea algo muy grueso, la mayoría de los trabajadores va a optar no con correr el riesgo de colocarse en situación de despido y después un juez le diga que estuvo mal colocado y que encima perdió el trabajo y no va a cobrar nada, sino la posibilidad de pedir el auxilio judicial para que un juez sumariamente se pronuncie si esa nueva condición que adopta la patronal lo está lesionando o no. Bueno, pues bien, la reforma propuesta por el maniático, lo que propone, por los maniáticos, porque cuando veía la firma de los que firman el proyecto de ley, realmente no sé si el inspirador presidente está igual o peor o mejor que lo que la firman. Bueno, propone volver al esquema de la dictadura, es decir, si hay un ejercicio que el trabajador entiende como abusivo, lo único que puede hacer es colocarse en situación de despido y 10 años después que un juez le diga, bueno, no era abusivo, se quedó sin trabajo, sin plata, sin indemnización, sin nada. Si lo que está en la base, Decime. lo que está en la base de todo esto es aquella prédica de Esteban Bullrich de vivir en la incertidumbre y gozar con ello. Es decir, el capital no se conforma con tener tantas veces más que quienes están desposeídos y solo tenemos nuestra fuerza de trabajo, sino que además pretende la precariedad existencial de ese vínculo, porque le permite, como bien dice la palabra, flexibilizar. Es decir, cómo y descómo, también una frase que hemos escuchado Comer y hace descomer, unos años. sí. Sí. ¿Sí? Es muy difícil Quiero decir, transmitir esto, es muy difícil. Digamos, el otro día, ayer sacaba cuentas con Jorge, hoy charlaba con Ramiro un rato. Es muy difícil contarle a la gente lo que se ganaba en décadas previas, lo que era el ingreso del trabajador. Y además del ingreso estaba el derecho a la conservación del trabajo en condiciones adecuadas. Otro país, otro país, casi increíble en las proporciones, casi increíble. Te las leo vacaciones, las las vacaciones. vacaciones, Te este leo, proyecto Hernán, de... dice, con más de 60 gremios presentes, la Confederación General del Trabajo se reunió ayer en la sede de la UOCRA para empezar a definir el posicionamiento que tendrá frente a la reforma laboral que impulsa Javier Milei y preparar el Congreso de Renovación de Autoridades del próximo miércoles 5. Un tema fue ligado con el otro, hubo un llamado a enfrentar la reforma laboral en unidad y bajo la actual relación de fuerzas en la central obrera sostienen que ese cometido es imposible fuera del esquema del triunvirato. No hay lugar para un unicato, se dijo, y también se dijo que va a haber propuestas para tener una Secretaría General unificada. Más allá del número de dirigentes, no me interesa esa discusión ahora por lo menos. Te pregunto, ¿cómo ves el proceder del sindicalismo frente a este punto? Es un tema espinoso porque nosotros pertenecemos a un movimiento cuya columna vertebral es el movimiento obrero y por lo tanto parece que una opinión negativa ofendería a muchos de los integrantes con los que tenemos que tratar de fraternizar Mira, más que de... te voy a decir una cosa en este punto. La verdad que esto ha sido bastante duro, ¿no? Lo que pasamos la semana pasada, como lo que pasamos, estamos en la década perdida, 2015-2025, así como había una década ganada antes, ¿no? Eh, no importa, tenés opinión dura para tirar, tirala, creo que es el momento de debatir con todas las cartas sobre la mesa, estemos de acuerdo o no, aquí se están quedando con el país, y se están quedando con la vida de los trabajadores argentinos. Así que si tenés algo para decir al respecto, mandá sin problema, sin que nadie piense o malinterprete que estás tratando de destruir al peronismo. No, no, no es el peronismo, no sería su columna vertebral. Yo creo que no han estado en muchas ocasiones históricas, en muchísimas ocasiones históricas, a la altura del momento.
las historias pasadas solamente pueden interesarle a quienes nos interesan, con distintas miradas, pero digamos que en la década del 90, el sindicalismo con Guerino Andreoli, con Andreoli o Andreotti, no me acuerdo el nombre exacto, Sí, sí. con Crespi, con Cavalieri. Ibáñez, Ujú. Cavalieri y demás, fueron exactamente con los abogados de aquellos gremios, abogados que habían sido combativos, no habla de Pedraza, el sindicalista, que se quedó con toda la cuestión del Belgrano, Cargas, del doctor Enrique Rodríguez, uno de los abogados de mejores posiciones allá por la gremial de abogados en los 60, 70, y terminó siendo el ministro más canalla que ha tenido la década infame del 90, ministro de Trabajo, y así sucesivamente, todos salidos del riñón de esas organizaciones. También en ese momento el compás de recuperación de esa entrega, también hay que decirlo, estuvo vinculado al MTA, con una posición diferente en la segunda parte de los 90, con Hugo Moyano y demás, y bueno, y eso ayudó muchísimo. Y en la primera parte de la década ganada, el gremialismo supo ocupar un lugar. Inclusive recuerdo muy vivamente cuando quisieron hacer operativo el dispositivo constitucional que nunca se puso en vigencia de participación en la ganancia de los trabajadores. Pero Pompeya y más allá la inundación, Ujú. después por resentimiento con las conducciones políticas, por conveniencia, vaya a saber por qué, porque no soy yo quien puede juzgar esa situación. Empezaron a ser funcionales por izquierda y por derecha y por el centro. Recuerdo el señor Micheli tirando de la CTA, tirando para Macri, Moyano mismo, activando a favor de Macri. Y bueno, y después en el periodo macrista pone la fecha, Estamos ¿sí? charlando Todo. con Hernán. Está clara la visión. ¿Qué ¿Sí? no hemos Y en dicho? este momento, porque sí me interesaría terminar, en este momento están transitando, en Ujú. líneas generales, una de las rutas más canallescas de su derrotero. Estamos charlando con Eh, Hernán Jauregui Ver. ¿Qué no hemos dicho de las leyes laborales? ¿Qué no hemos dicho del intento de reforma que cabe decir y cabe plantear para que los que están escuchando se den cuenta de la trascendencia del problema? las vacaciones van a ser fraccionadas, no te vas a poder ir 15 días de vacaciones en verano, las vacaciones van a poder ser otorgadas en cualquier momento del año, podrán no sumar más de una semana, aunque tengas 30 días o 20 días de vacaciones, ya te van a aplicar si se puede tomar solamente una semana en cualquier momento del año y no con 45 días de antelación como era antes, para que vos tengas tiempo de alquilar algo, o bueno, o disponer de tu descanso anual, sino que te la van a poder notificar 21 días corridos antes del momento, con lo cual casi te van a decir, bueno, dentro de 20 días tenés que salir de vacaciones, tenés solamente una semanita, Ujú. las otras te las tomarás en otra época y te la pueden dar en septiembre, en octubre, para así ves el equinoccio, ¿sí? Donde te dé el Todo bolsillo. lo que estamos recorriendo, si no me equivoco, es bajo la promesa de inversiones y de desarrollo de las fuentes laborales. Quiero señalar que eso no ha ocurrido en la historia argentina y tampoco sucede en países bastante atrasados de nuestro continente que carecen de derecho laboral. Es decir, es una esperanza en vano, es una suerte de promesa de algo que ya no se cumplió y no se va a cumplir. Es un esfuerzo sin necesidad. Otra cosa que quisiera señalar, es decir, recordá cuando
fueron anulados los tickets canasta, es decir, Sí, los pagos de salario por medio de prestaciones, eh, em, eh, por medio de prestaciones no dinerarias. irregulares, sí. Eh, sí, recuerdo, eso también le correspondió el mérito al doctor Recalde. Bueno, vuelve al esquema de que el salario se puede pagar con prestaciones decididas unilateralmente por el empleador y que puede compensarse, entre otras prestaciones, con telefonía celular, internet o depósito en la SUBE. Es decir, no solamente va dirigido a volver al esquema de la forestal, ¿te acordás? Los bonos, Recordarán claro, todos, claro. que pagaba con los vales, que Ujú. ellos más hacían, sino que en este caso el gran privilegiado será el señor Galperín, Marcos Galperín, uno de los grandes, de las grandes vergüenzas generacionales de la Argentina, como tuvimos de las grandes, con Diego Armando Maradona, Eva Perón, Carlos Gardel, Carrillo, eh, Eva Duarte, Manuel Dorrego. Bueno, Galperín está inscripto en algo peor que los Lavalle, los Rojas, en algo peor todavía, Ujú. un miserable que en otro tiempo de la historia hubiera terminado con la cabeza en una tacuara. Bueno, pues bien, puede pagarle con créditos a favor del señor, por ejemplo, Marco Galperín, que es monopólico en esos términos de la SUBE, de Internet, de telefonía celular. Es Pienso decir, que lo que ha hecho Galperín, como lo que ha hecho Roca, como otros, Ratazzi, ha sido posible porque ha habido un Estado que lo ha permitido, aun cuando sus dirigentes fueran de otro signo, ¿no? y pues sí dijeron, ¿por qué tan desagradecidos si se la llevaron en pala? Ujú. Sí lo ha dicho, y yo, la verdad, yo no, Y después elige eh, vivir en otro país, para colmo, como frutilla en la crema. pero si odian al país del que se beneficiaron. En este país, ¿sí? Desde tipos como nosotros dos que estamos hablando, no hubiéramos tenido la posibilidad en otro país de desarrollar ciertas cosas. Y estos tipos que son hace una o dos o tres generaciones como muchos multimillonarios, en sus países de origen, en la familia, barrerían la cocina. Sí, y han odiado al país que le ha dado de comer. Lo que me pregunto, cómo el 50% de desfavorecidos del padrón electoral han optado por creer que esto va a solucionar esto u otras cosas. Esto y otras cosas. Acá hemos visto pegarle a jubilados que reclaman un pedazo de pan, como en el tango pan. Ujú, ¿Sí? ujú, Hemos visto cosas horrendas en términos inmediatos, inmediatamente anteriores a las urnas, ujú. y han ido a creer que esto. Por supuesto que la dirigencia que debería sostener una posición distinta no estuvo a la altura de una oferta electoral, eso va de suyo. Igual sigo con mi manual de psiquiatría acá a mi espalda, que me va a servir para mí también, pero por ahí me ayuda a comprender un poco más ¿Has qué pasó en la tenido, cabeza. has tenido cruces en este periodo con vecinos, con amigos, con personas que No, plantean este tipo no, de situaciones, o has dejado para de lado la, No, la... ¿para qué? ¿Para qué? Para que yo gasto mi tiempo digamos, confrontaciones sobre temas intestinos, por ejemplo, con vos, con las personas que tenemos un marco general de acuerdo y discusiones particulares, pero hablar con un energúmeno que, como Ronaldinho, vota a Bolsonaro cuando dice que los negros son una raza superior, que es una raza inferior, y el tipo es negro como Pelé, y bueno, a eso me refiero con el manual de psiquiatría. Si vos sos judío y votás a Hitler, y la verdad, o si sos palestino y votás a Netanyahu, qué sé yo, no sé, Ujú. ya la estupidez humana no vale la pena. Nada, lo que tienen que hacer sí es una promoción. Nuestros dirigentes, que ellos sí tienen esa tarea, no uno desde el llano para pelearse en el ascensor o en la escalera de tribunales. Ujú. Se vienen 2 años difíciles. Me preocupa bastante, se charló mucho esta semana, después de la elección aquí en el Pati Rice y en distintas instancias cercanas con la emisora,
¿cómo va a quedar la nación? ¿Cómo te imaginas la Argentina? No ya dentro de 10 años, dentro de 2 años. Además, me interesa preguntarte, porque creo que somos de una generación que imaginó que iba a estar un poquito mejor la situación por estos tiempos, ¿no? Que podía haber, Y, que íbamos a tener un resto, ¿no? Y no esfuerzos para mira, llegar a fin de mes. ¿Cómo te imaginas dentro de 2 años a la República Argentina? con todo respeto, porque admiro su historia, su gallardía, su valor del pueblo paraguayo, la realidad paraguaya no es para nada envidiable, digo, de sus capas sumergidas, ¿sí? Y aún de sus privilegiados, Ujú. porque si te agarra un infarto en Paraguay, yo no sé si tenés tratamiento adecuado por más millones que tengas. Yo creo que el futuro, para no sacar demasiado tiempo y aburrimiento a la audiencia, está más cerca de Paraguay que de nuestra propia experiencia histórica. En algún momento nos sanatearon con el modelo chileno, que dicho sea de paso es un modelo bochornoso. Yo creo que hay un modelo peor, que es el modelo paraguayo, Ujú. de narconegocio, de, de bueno, un marco legal pocas veces aplicado, puede tener la norma, pero bueno, eso es anecdótico. Y sí, va a haber gente con mucha plata, con autos de altísima gama, vacaciones y demás, pero un país con muy pocos incluidos, con muchas vacaciones exóticas, con mucho boato y lujo para algunos, y para las grandes mayorías va a ser anterior a la organización del Estado Nacional de los tiempos de Roca y demás. La gente pues, dice que van 100 años, eh, van por 100 años o 110 de reversión de la historia argentina. Yo creo que vamos al paleolítico, Mm, a la etapa del cazador-recolector. Yo creo que Juárez Selman va a ser el Che Guevara al lado de lo que vamos a vivir. Salvo que como esto es un hecho disruptivo en la historia argentina, ocurra otro hecho disruptivo que no ocurrió como esperábamos el domingo pasado y puede ocurrir. Y bueno, y ahí las cosas, los melones, como decía el Numen, se acomoden. México y Argentina fueron dos países en los dos extremos de nuestro amado continente que marcaron el compás, así lo veía Martí, eh, y al menos Argentina ha transitado el peor de los caminos que podía elegir. Finalmente, algo que sí preguntamos habitualmente en materia de comunicación, pero nunca lo hice en materia de derecho. ¿Hay abogados jóvenes inclinados hacia el laboralismo? Cada vez menos, están entusiasmados con desarrollar la actividad con ese perfil. ¿Tienen un ideario o estamos ante una caterva de conservadores que se avecinan dispuestos para aprovechar la circunstancia? Yo creo que como todo músculo que no se usa se atrofia. Creo que los estudiantes y nobles abogados que han abrazado el derecho laboral lo han hecho ya en un tiempo de desgaste. Hablo de gente joven, sub 40, por decirlo de alguna manera. Y no sé si están asustados porque en realidad piensan que bueno, que tal vez los jueces y esto y lo otro, los que tenemos eh, una, una historia más larga. Sí, yo creo que si no sos abogado, a, que tengas un abono de los gremios, que son los únicos que van a poder disponer de dinero para pagar consultas laborales, yo creo que el derecho del trabajo como interés, como realmente concitó un interés desde los tiempos de Alfredo Palacios, que llamó el derecho nuevo, Ujú. hasta su apoteosis en los tiempos de la segunda mitad del siglo XX y lo que iba de este, creo que va a carecer de interés por parte de estudiantes y recién recibidos, que dicho sea de paso, su calidad formativa en extensión también es bastante menor que
que la que tuvieron en otros tiempos, en la década del 50, el 60, porque muchas cosas se hicieron con lucha, pero también con el ingenio intelectual de darle la base a esas luchas del pueblo. Y hablo de hombres como Norberto Centeno, como Pedro Kesselman, que por suerte nos acompaña, como tantísimos otros, pero que, bueno, están en estado jubilatorio, A más varios de allá de que el... ellos, y entre otros, he escuchado en algún momento la importancia de una reforma constitucional de nuevo cuño. ¿Pensás que hace falta en un eventual proceso nacional popular? A ver, por favor, que no se venga el informativo encima. En un proceso nacional popular, una reforma constitucional que deje atrás a la del 94. Sí, como expresión de deseo, te digo, una reforma constitucional tendría que darse en un tiempo como el que transitamos hace 10, 15 años de correlación de fuerzas en favor del pueblo. En este momento sería, sería lo que esperan las fuerzas de la No, no, reacción. claro, es lo mismo que la reforma laboral, va para atrás, sin duda. Estoy No, hablando no, de una vez que vos tenés, eso se discutió mucho en la década ganada y acá hemos tenido a varios representantes del espacio planteando la situación. Ahora que hay votos, hay que hacer la reforma constitucional. Algo así nos señalaban, sí, ¿no? sí, Cuando en está la un oportunidad futuro. creo que hay que ir a fondo. Si en un futuro tuviéramos la sonrisa nuevamente, sí, yo creo que una de las tareas pendientes esta es la reforma judicial, que bien podría contemplarse dentro del ámbito superior de una reforma constitucional, terminar con esa independencia y ese, eh, eh, y ese poder del Estado, que es un poder infecundo, de casta, bueno, qué sé yo, y que ha ayudado mucho a este proceso, robustecer la idea de un sindicalismo distinto, digo, no la ley Muchi, al revés, todo lo contrario, algo que fortalezca la conciencia de los trabajadores y de sus dirigentes en que pueden contribuir grandemente a la nación, participación en las ganancias, hacer operativo eso, bueno, qué sé yo, Todo tantos al sueños revés. Te mando un que no fuerte nos abrazo, alejan, Hernán. Mm. no nos alejan, y quiero dejar claro esto, del liberalismo político que surgió de la Constitución de 1853. No estoy pensando ni en la toma del palacio en invierno, ni en los sueños más húmedos de justicia no jurídica. Hablo simplemente del devenir del marco institucional que debería adecuarse a algo de mayor progresividad. Ujú. Pero lejos estamos de esto en este momento. Si podemos defender las mínimas cosas que nos quedan, sería una gran fortuna. Sí, pero creo que charlarlo también implica la posibilidad de incentivar ideas. Creo que hemos estado muy a la retranca a la hora de proponer salidas. Hernán Jaureguiber, un fuerte abrazo desde la gráfica. Para vos, para toda la audiencia, y bueno, espero pronto verlos en persona en el Patrick Rice. Bien.